Veremos a continuación los informes de justificación. El acceso a los informes asociados a un proyecto o convenio se realiza desde el listado de proyectos pinchando sobre su código de financiador. El listado de informes, como veis en la pantalla, ofrece para cada uno de los informes registrados los siguientes datos: el nombre del informe, el periodo, según sea primer informe de seguimiento, segundo informe de seguimiento o informe final, el estado en que se encuentra, la fecha de creación y la fecha de última modificación. Es posible realizar diferentes operaciones sobre el listado de informes de un proyecto o convenio. Por una parte, se pueden ordenar los informes en el listado. Se permite ordenar los informes por uno de los campos de datos presentes en el encabezado del listado, concretamente por nombre, estado, fecha de creación y fecha de última modificación. Para seleccionar el criterio de ordenación, basta con clicar sobre el nombre del campo y vemos que ya se reordena. La flecha apuntando hacia abajo indica que se sigue un orden alfabético descendente para ese campo, y para cambiar a un orden ascendente basta con pulsar sobre el nombre del campo, con lo que aparecerá una flecha apuntando hacia arriba. Con cada clic se invertirá el orden y la orientación de la flecha que indica dicho orden. Veremos ahora cómo buscar informes en el listado. El listado muestra por defecto todos los informes del proyecto. Es posible buscar informes concretos en el listado de tres formas: por nombre del informe, por fecha o periodo de creación y por fecha o periodo de modificación. Para ello, introduciremos en el buscador los criterios de búsqueda y pulsaremos el botón Buscar. Para volver al listado completo de informes tras una búsqueda, basta con pulsar sobre el botón Ver todos. Veremos a continuación cómo seleccionar el número de registros por página. Bajo el buscador y bajo el listado se incluye un controlador que permite seleccionar el número de informes a visualizar en cada página del listado, así como acceder a la página que se desee. Clicando en el desplegable sobre el número correspondiente, es posible elegir si se desean visualizar 10, 25, 50 o 100 registros en cada página. Veremos ahora cómo acceder a la gestión de estado de los informes. Pulsando sobre el nombre del informe, se accede al formulario que permite actualizar su estado. Por ejemplo, aquí vemos cómo podríamos actualizar el estado en el que se encuentra el informe. También es posible acceder al listado de pestañas de los informes. Pulsando sobre el botón Listado de pestañas a la derecha de un informe, se accede al listado de pestañas del mismo. Vimos aquí cómo accedemos a las pestañas de este informe. Generar informes. Pulsando sobre el botón Generar informe, que sería este botón, a la derecha de un informe, se accede a la pantalla de generación de informes, donde es posible gestionar los documentos del informe a enviar. Vemos también cómo podemos crear un nuevo hito. Sería en este botón. Pulsando sobre Crear nuevo hito, a la derecha de un informe, se accede a la pantalla de creación de hitos, donde podremos definir las características. Aquí pondríamos todas las características. Gestionar un envío. Pulsando sobre este botón que indica Gestión de envío a la derecha de un informe, accederemos a una pantalla en la que podemos definir distintas características del archivo asociado al informe. Podemos también exportar el listado a Excel o a PDF. Al pie del listado de informes se incluyen estos dos botones que permiten exportar el listado que se está mostrando en pantalla a Excel o a PDF respectivamente. Es posible también añadir nuevos informes al proyecto. Sobre el listado y bajo el mismo se incluye un botón que permite añadir nuevos informes de justificación al proyecto. Sería este botón que vemos Nuevo informe. Hacemos clic y vemos que nos da acceso a la posibilidad de generar un nuevo informe. Aquí crearíamos un nuevo informe.
Para añadir un nuevo informe a uno de los proyectos o convenios, comenzaremos pulsando sobre el botón Nuevo informe en el listado de informes, como acabamos de hacer. Accederemos entonces a la pantalla de creación del nuevo informe, que sería esta. En el formulario introduciremos el nombre del informe y seleccionaremos el periodo a que corresponde, según sea primer, segundo informe de seguimiento o informe final. Cuando el formulario se haya cumplimentado, basta con pulsar el botón Guardar al pie del formulario para que el informe quede registrado. Si queremos descartar el informe, pulsaremos el botón Cancelar o volveremos a la pantalla anterior a través del botón Atrás. Veremos a continuación cómo añadir un nuevo informe. Para añadir un nuevo informe a uno de los proyectos o convenios, comenzaremos pulsando sobre el botón Nuevo informe en el listado de informes. Accederemos entonces a la pantalla de creación del nuevo informe, que sería esta. En el formulario introduciremos el nombre del informe y seleccionaremos el periodo al que corresponde, según sea primer o segundo informe de seguimiento o informe final. Cuando el formulario se haya cumplimentado, basta con pulsar sobre el botón Guardar al pie del formulario para que el informe quede registrado. Si queremos descartar el informe, pulsaremos sobre el botón Cancelar o volveremos a la pantalla anterior a través del botón Atrás, que se encuentra en la cabecera de la pantalla. Una vez generado el nuevo informe, aparecerá disponible en el listado de informes en estado borrador junto al resto de informes del proyecto. Volvimos atrás y veremos ahora entonces la gestión de estados. Para modificar el estado de un informe, comenzaremos pulsando sobre su nombre en el listado de informes del proyecto. Por ejemplo, aquí. Hecho esto, accederemos al formulario de gestión de estados correspondiente, donde podremos seleccionar el nuevo estado. Cuando se haya seleccionado en el desplegable el nuevo estado, basta con pulsar el botón Guardar al pie del formulario para que el estado del informe quede registrado. Si queremos descartar el cambio, pulsaremos el botón Cancelar o volveremos a la pantalla anterior a través del botón Atrás, que se encuentra en la cabecera de la pantalla. Una vez guardado el nuevo estado, el dato aparecerá actualizado en el listado de informes. Aparecería aquí, en este listado actualizado. Veremos a continuación cómo funciona el listado de pestañas. Para gestionar las pestañas de un informe, comenzaremos pulsando sobre el botón Listado de pestañas, que sería este, y que se encuentra a la derecha en el listado de informes. De este modo, accederemos al listado de pestañas del informe seleccionado. En el listado de pestañas aparecen identificadas por su nombre y acompañadas de los botones que permiten operar sobre cada una de ellas. Veremos a continuación cómo generar pestaña. La generación de pestañas se realiza a través de este botón que acompaña a todas las pestañas del informe. En general, al pulsar el botón Generar pestaña a la derecha de una pestaña del informe, se genera automáticamente un archivo en el formato requerido por la ECID y los datos registrados a través de GONG. En algún caso concreto, la pestaña deberá ser generada de forma manual. Es el caso de la pestaña Datos generales del primer y del segundo informe de justificación. En estos casos, al pulsar el botón Generar informe, se mostrará en pantalla un formulario que solicitará la introducción de la fecha de cierre del periodo del informe y la identificación del autor del mismo. Independientemente de que las pestañas se generen de forma automática o manual, se creará un archivo nuevo cada vez que se genere la pestaña, estando todos ellos accesibles a través del botón Histórico pestaña. Vamos ahora a continuación a este botón Histórico pestaña. Pulsando en él a la derecha de una pestaña se accede a los distintos archivos generados para la misma. En el histórico se listan los archivos generados indicando para cada uno su nombre y versión, el tipo que corresponda según la forma en que fue generado, manual o no, y su fecha de creación. A la derecha de cada versión se incluyen por lo general dos botones que permiten abrir el archivo o eliminarlo. Para guardar un archivo como versión final, primero hay que seleccionarlo pulsando el selector que se encuentra a su izquierda en el listado, sería este selector, y después pulsar el botón Guardar. Como el resto de los listados de la aplicación, es posible ordenar los registros que incluye por versión, tipo o fecha de creación y exportarlos a Excel. Vamos a continuación
volvemos atrás y vemos cómo se hace esto de exportar a Excel. Pulsando sobre el botón Subir Excel, que se encuentra a la derecha de una pestaña, se abrirá un navegador que permitiría seleccionar el archivo que deseemos subir para generar la pestaña de forma manual. El archivo aparecerá listado entre las demás versiones generadas tanto de forma manual como automática. Veremos a continuación cómo generar informe. Para gestionar el envío de un informe comenzaremos pulsando sobre el botón Generar informe, que sería este, y que se encuentra a su derecha en el listado de informes del proyecto. De este modo accederemos al listado de pestañas del informe seleccionado, que sería este. En el listado de pestañas se muestran los archivos guardados como versión final de cada pestaña generada. Las pestañas definitivas aparecen identificadas en el listado por su nombre, el nombre de versión y la fecha de creación del mismo. Además, cada pestaña del informe aparece acompañada de un botón que permite abrir el archivo correspondiente y de un check o casilla de selección que permite seleccionar una o varias pestañas del listado para realizar su envío. Bajo el listado aparece un botón Anexar documento que permite adjuntar un documento al informe generado y que se enviará junto con el mismo. Además de seleccionar un archivo a adjuntar, será necesario indicar el tipo de documento del que se trata seleccionándolo en el desplegable. El informe quedará creado cuando el usuario pulse el botón Generar informe, que sería este, al pie de pantalla. Veremos a continuación cómo crear un nuevo hito. Para establecer un hito dentro del desarrollo de un proyecto, comenzaremos pulsando sobre el botón Crear nuevo hito, que se encuentra a su derecha en el listado de informes del proyecto. Accederemos entonces a la pantalla de creación del nuevo hito, que sería esta. En el formulario seleccionaremos o introduciremos los siguientes datos: el proyecto o convenio al que se relacionará el hito, el informe del proyecto o convenio seleccionado al que se vinculará, el mensaje del hito, fecha de vencimiento, días de antelación del aviso respecto a la fecha de vencimiento indicada y estado del hito, que puede ser activado o desactivado. Veremos finalmente la gestión de un envío. Para gestionar el envío de un informe comenzaremos pulsando sobre el botón Gestión de envío, que se encuentra a su derecha en el listado de informes del proyecto. Este botón solo aparecerá en aquellos proyectos para los que se haya generado el informe, operación que hemos explicado en el apartado correspondiente. A la derecha del fichero tenemos un botón Abrir que nos permite acceder al archivo y guardarlo en nuestro ordenador. Se trata de este botón. Bajo el fichero, a la izquierda, tenemos el botón Exportar, que nos genera una hoja de cálculo a partir de los datos del fichero. Y en la parte inferior derecha tenemos tres botones. Asociar registro, que nos permite agregar un registro al fichero mediante el siguiente menú. Firmar fichero nos permite añadir una de las firmas disponibles al fichero. Y enviar informe. Una vez terminado, usamos este botón para enviar el informe a su destinatario.